Díaz y pertenezco a la licenciatura de Criminología en el plantel Universidad Univer Millennium, plantel en línea. Y pues bueno, básicamente yo les voy a exponer acerca de las providencias precautorias y medidas cautelares en el proceso penal mexicano. Ok, iniciemos ¿cuál es el objetivo general? Básicamente, pues es analizar las providencias precautorias y medidas cautelares desde el marco legal mexicano, identificando su finalidad, características, tipos y aplicación de práctica para comprender lo que es su impacto dentro del derecho procesal penal. Y bueno, iniciemos qué son las providencias precautorias y estas medidas cautelares. Pues básicamente son instrumentos jurídicos fundamentales dentro del proceso penal en el que pues busca asegurar lo que es la reparación del daño, como la compadecencia del imputado durante el juicio y garantizar que el proceso no se vea afectado. Según el jurista José Antonio Manzano Peinado, 2009, las providencias precautorias, pues son básicamente medidas de carácter patrimonial como el embargo, la inmovilización de muebles, que se tienen con el fin de asegurar la posible reparación del daño de la víctima, ¿no? O ofendido, en este caso, ¿no? Imagina que en el 2025 se crea una ley que castiga con cárcel tener tatuajes visibles en espacios públicos, ¿no? Y Juan tiene un tatuaje desde el 2023 y em, lo muestra en la calle. Bueno, no puede ser castigado por esa nueva ley porque cuando se tatuó, esa conducta no era un delito. Aplicarle pues la nueva ley sería retroactivo y eso está prohibido, ¿no? Ok, esto eh, se basa como un ejemplo muy principal acerca de lo que es el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que habla del principio de la legalidad. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ¿no? Este es como un ejemplo muy preciso acerca sobre este principio, ¿no? Bueno, hablemos sobre lo que es el artículo 16 de la fundamentación para órdenes judiciales, que nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y pues bueno, básicamente, este es un ejemplo, supongamos, en entrar a tu casa, porque cree que tienen como objetos robados y no pueden simplemente tocar la puerta y entrar. Necesitan una orden escrita por un juez que diga que por qué quieren entrar, o sea, lo fundamenten y que buscan, o sea, la motivación del por qué quieren entrar. De acuerdo al artículo 19, la justificación de la prisión preventiva, ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con el auto de vinculación a proceso que se expresará. Ok, bueno, básicamente hablaremos sobre, imagina que detienen a Ana por error, creyendo que ella robó pues una tienda, si pasan 3 días y ella no se presenta ante un juez, ni tampoco le dicen la causa de la detención. Pues básicamente se está violando el derecho pues de esta víctima, ¿no? Bueno. Continuemos. Por otro lado, hablemos sobre las medidas cautelares, ¿no? Que son aquellas que restringen los derechos del imputado, que sin llegar a la pena anticipada, su objetivo es garantizar que el imputado, pues, sea presente en el juicio, proteja a la víctima, pues básicamente como evitar ese obstáculo en el proceso penal. Y bueno, aquí se divide en dos, que son los personales, que afectan a la libertad del imputado, y los reales, que afectan sus bienes. De acuerdo al artículo 155 del Código Penal Nacional de Procedimientos Penales, eh, habla sobre la imposición de cualquier medida cautelar, debe atender el principio de mínima intervención. Y bueno, hablemos sobre la presentación
periódica ante el juez. Un ejemplo muy sencillo es acerca sobre un joven eh, acusado de robo simple que debe de ir al juzgado cada 15 días a firmar una hoja para demostrar que este no se ha ido a la fuga, ¿no? Y sobre otro de los tipos de medidas de cautelales, pues hablemos sobre la prohibición de acercarse a la víctima, que bueno, básicamente esto pasa cuando eh, llega a haber algún acusado de violencia familiar. El juez pues le pide prohibir, le puede prohibir acercarse a la víctima o a su casa. La colocación de localizador electrónico, pues básicamente habla sobre un ejemplo muy sencillo, pues una mujer es acusada de abuso de confianza, puede ser obligada a permanecer en su domicilio mientras se lleva a cabo pues este juicio sin poder salir. Y la prisión preventiva justificada pues habla sobre un hombre, supongamos sobre un hombre acusado de homicidio que podría ser enviado a prisión durante algunos años y pues existe el riesgo de que se fugue o dañe pues a los testigos, ¿no? Fuera de la prisión. A continuación yo puse un video acerca sobre estas, eh, pues es un video de apoyo, ¿no? Básicamente pues este video habla sobre diferentes soluciones de control, justo lo que habíamos hablado acerca de esto, por medio de la reparación del daño, ¿no? Lo que era la dominancia precautoria. Y pues habla sobre que el MP, o sea, el Ministerio Público o víctima, pues lo pueden solicitar, ya no es necesariamente que lo solicite pues lo que era el Ministerio Público, sino bajo ahora el nuevo Código Nacional ha fundamentado que la víctima también puede ser parte de esa solicitud para poder hacer este lado precautorio, ¿no? Para garantizar, esto como finalidad para garantizar, pues lo que era el daño por medio de los bienes, ¿no? Básicamente ellos hablan sobre la importancia que es justificarle esto a las personas que no, en realidad no es complicado, o sea, ir y pedir lo que es la solicitud, sino lo complicado es como explicarle esta situación a las personas. Y bueno, a continuación, pues, sigamos viendo lo que es la presentación. Yo hice una tabla comparativa en donde básicamente podríamos hablar sobre todo esto, ¿no? El elemento, la finalidad, la naturaleza, la regulación y un ejemplo básico. Las provisiones precautorias, su finalidad pues, básicamente es asegurar los bienes del imputado y las medidas cautelales es como garantizar la presencia y el proceso de, pues, de esta persona, ¿no? Del imputado. Eh, por medio de un elemento de naturaleza, podría ser de estas providencias lo que es lo patrimonial, como lo que anteriormente habíamos mencionado acerca sobre bienes o algo para garantizarlo, ¿no? Y del otro lado es las medidas cautelares, que es como básicamente la importancia del lado personal o patrimonial que tiene alguien. La regulación lleva a cabo esto. Es el artículo 131 al 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el lado de providencias precautorias. Por el otro lado, las medidas cautelares se rigen por el artículo 153 y 172 del Código Nacional Penal de Procedimientos Penales, perdón. Bueno, un ejemplo muy sencillo, pues en las providencias precautorias, pues es el embargo, el aseguramiento de las cuentas y lo que anteriormente ya veníamos mencionando, ¿no? Y las medidas cautelares es básicamente el localizador, la prisión preventiva y los ejemplos que ya les venía dando, pues anteriormente, espero que hayan sido claros, ¿no? Y pues bueno, básicamente como explica Raúl Carranca,
y Trujillo, estos son unos de los penalistas más reconocidos en México, ¿no? Ellos hablan acerca sobre las medidas cautelares que ellos hablan de que deben de aplicarse bajo los principios de la necesidad, de la proporcionalidad y legalidad, ya que se trata de restricciones de la libertad, que se haya sido o que haya sido una sentencia, ¿no? Él hablé acerca de las problemáticas y retos actuales, ¿no? El abuso de prisión preventiva, uso excesivo o injustificado de la prisión preventiva, aun cuando existen otras medidas menos restrictivas para garantizar este proceso. Retos a la aplicación de medidas alternativas, dificultad para implementar medidas cautelares distintas a la prisión por falta de recursos, seguimiento y resistencia institucional. Y por último, pues lo que son las necesidades de capacitar, perdón, jueces en el uso progresivo de las medidas menos invasivas, como la formación judicial insuficiente sobre el enfoque gradual y la proporcionalidad en la imposición de medidas cautelares, priorizando pues estos medios, priorizando por los menos restrictivas, ¿no? Por irse por lo más fácil de solucionar, digámoslo así. Y bueno, pues como conclusión, estas medidas cautelares y también las providencias precautorias, pues son básicamente herramientas esenciales que equilibran los derechos del imputado, como la necesidad de proteger la víctima y al debido proceso, ¿no? Desde mi perspectiva, yo creo que es importante que las autoridades judiciales no utilicen estas medidas de manera automática o punitiva, sino que evalúen cada caso con objetividad, garantizando siempre el principio de presunción de inocencia, como anteriormente lo mencionaba. Y pues también considero como estudiante de criminología, pues que debemos comprender con profundidad estos mecanismos, no solo desde la teoría, sino también analizando su aplicación práctica, para que en el futuro seamos profesionales que contribuyamos con la justicia más humana, eficiente y respetuosa dentro de estos derechos fundamentales, ¿no? Y pues bueno, sin más por el momento, muchísimas gracias por su atención, profesor, y que tenga una excelente noche. Gracias.